que este tema no es nada del otro mundo. Entonces, vamos a ver el movimiento armónico simple. Ya, ¿cuál era la ley de Hooke? ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? ¿No se acuerda? Sí, no, ¿por qué? ¿Se acuerda que vimos el otro año frecuencia, periodo, longitud de onda, amplitud? ¿Sí se acuerda de todo eso? Si no me acuerdo ni de lo de otra semana, me voy a acordar del otro año. Pórtese serio, profe. Así tiene que decir. Ya, mirará, no pasa nada. No pasa nada. Nosotros vamos a estudiar el movimiento armónico simple, o conocido en el viejo mundo de las físicas, perdón, como el movimiento más. El movimiento armónico simple tiene una relación entre el movimiento circular, la ley de Hooke, para que usted me entienda, y todo lo que hemos estudiado respecto a movimiento circular, aunque este movimiento no es circular. Ahora, para que usted me entienda, vamos a la vida real. Yo tengo un resorte y yo halo el resorte, mire, esto voy a hacer. Sí, es el Ken. Sí, de la Barbie, el Ken. Sí se debe dar cuenta, ¿no? Ya, entonces yo halo el resorte y lo suelto. Dígame qué pasa con el resorte. En la vida real, ¿qué pasa? Encalada, ¿qué pasa? Yo jalo el resorte y suelto, ¿qué pasa? ¿Sí se da cuenta que hace esto? Hasta volver a su posición original. Nosotros obviamente le estiramos y le dijimos, oiga, se estira esto. O sea, casos puntuales. Pero si usted coge un resorte y lo suelta, el resorte, dependiendo de la condición del material, hace esto hasta volver al reposo o a su posición original. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este movimiento, ¿sí?, que hace el resorte se llama movimiento armónico simple. Es armónico porque, mire, va, y cada vez va disminuyendo. Pero estudiar así el movimiento es algo complicado, porque no sé cuántas veces subió, cuántas veces bajó, no entiendo eso. Entonces, para evitarnos ese problema, nosotros vamos a representar a la onda o al movimiento armónico a través de una función, la función seno y a veces la función coseno. ¿Por qué? Porque por aquí puedo estudiar este movimiento. Si me hago entender. Era como el movimiento circular. ¿Se acuerda que aquí es el movimiento circular? Aquí está mi partícula. Y yo le digo, date 10 vueltas. ¿A qué posición va a venir después de las 10 vueltas? A la misma, ¿no es cierto? ¿Y cómo yo sé que él dio 10 vueltas? Yo puedo decir, no, dio 100. Pues yo tendría que decir, a ver, una, dos. Imposible, ¿no es cierto? Pero si yo le represento, miren, esta onda, en donde yo sé que aquí partió la partícula, para arriba, mire, subió, bajó,
aquí sigue la partícula, pero para abajo. Y para que la partícula nuevamente esté aquí, para arriba, de aquí a acá, ha dado una vuelta. Porque mire, volvió a su posición original. Partícula para arriba, entonces fue para acá. Aquí llega a la misma posición, pero la dirección es para abajo, entonces no es lo mismo. Luego sigue y vuelta aquí. La partícula otra vez es la misma, mire, el mismo punto. Entonces significa que dio toda la vuelta y volvió al mismo punto. Entonces yo puedo decir que aquí dio una vuelta. Entonces, si yo quiero representar 10 vueltas, solo tendré que seguir haciendo. Y yo voy a saber que sí dio las 10 vueltas. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué significa? Que yo, a través de esta función, puedo estudiar de una manera mejor, sería la palabra, el movimiento circular o el movimiento armónico simple. Por ejemplo, mirará, espero que me preste atención. El resorte empieza a subir, a bajar, a subir, a bajar, a subir, a bajar, hasta que se quede en reposo. Pero cada que sube y baja, va haciéndose más corto. ¿Sí? Entonces, me invento, ¿no? Dedo, resorte. Entonces, yo le jalo. Entonces, cada vez, mire, pum, 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 pum. ¿Qué significa? Que cada vez se hace más cortito. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, ¿cómo puedo representar más corto aquí? Por ejemplo, mire aquí. Si se da cuenta que aquí dio la primera vuelta en esta amplitud, ¿se acuerda que esto era amplitud? Entonces, la segunda vuelta, como dio más corto, yo puedo hacer esto, mire. La tercera que siguió, sube y baja, hizo más corto. Y ¡pum! Volvió a la posición original. Si me hago entender, aquí yo puedo ver cómo trabajó, qué nomás pasó a lo largo del tiempo. Aquí vuelta no, aquí tengo que imaginarme, a ver, subió 5, bajó 1, ¿cuándo voy a calcular? Entonces, por eso se estudia de esta manera el movimiento armónico simple. ¿Estamos de acuerdo? Ya, genial. Entonces, para el movimiento armónico simple, primero sabíamos la ley de Hooke, que era fuerza es igual a constante de elasticidad por delta X. Eso ya sabíamos. Sabíamos también que si tengo el signo menos, se supone que se está comprimiendo el resorte, o sea, le estoy para acá, comprimiendo, haciendo más pequeño, menos. Entonces, menos comprime el resorte. Y si tiene signo más, estoy alargando el resorte. ¿Por qué razón? Porque si la fuerza me sale menos 10, no existen fuerzas negativas. Acordaráse de eso. Solo significa que la fuerza está al otro sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a volver a hacer el gráfico que siempre les hace. Resorte normal. Resorte comprimido. Resorte alargado. Entonces aquí estaba una masa. Aquí a la masa le empujamos. Y aquí a la masa le jalamos. Si yo voy para acá, negativo. Y si yo voy para acá, positivo. Simple y sencillo, mire.
No creo que hay ni cómo perderse. Si yo alargo el resorte, positivo. Si yo comprimo el resorte, negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces ya, listo, ya está esa parte. Ahora la otra. Usted ya podría hacer la página 194, 195. ¿Se acuerda que era amplitud, periodo y frecuencia? ¿Sí se acuerda? ¿Qué era el periodo? ¿Qué era el periodo? Acuérdese. ¿O qué era la amplitud? Primero, el periodo era el número de vueltas no, perdón, el tiempo que tarda en dar una vuelta. Cualquier cosa. Sí, o volver a su posición original. Entonces, por ejemplo, mire, el periodo en el movimiento circular es en sus marcas, listos, fuera, cronómetro. Y cuando vuelve, listo, ese es el tiempo que se demoró en dar una vuelta, a ese tiempo se le conoce como periodo. ¿Con qué letra se le representa? Con la letra T. ¿Sí? Entonces, el periodo sería el tiempo que demora en dar una vuelta. Entonces, el periodo se mide en segundos. Entonces, por ejemplo, esta partícula se demoró 5 segundos en dar una vuelta. Entonces, el periodo, 5 segundos. ¿Qué era la frecuencia? La frecuencia es el inverso del periodo. ¿Qué significa el inverso del periodo? Que solo vamos a calcular en un segundo cuánto caminó mi partícula. O sea, no esperamos que dé la vuelta, sino que decimos, a ver, en un segundo, aquí quedó. O en un segundo, aquí quedó. Por eso es el inverso del periodo. Pues no se olvide. Frecuencia es 1 sobre periodo, es decir, 1 sobre segundo. Es decir, segundos a la menos 1. Y segundos a la menos 1 son conocidos los famosos hertz o hercios en español. Entonces, segundos a la menos 1, hercios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, no sé si usted puede ponerse en la página 196 de su libro. Y mire que tenemos ahí dos gráficos. Entonces, si se da cuenta que al rato que les tira, si yo le voy tomando fotos, va creando una onda senoidal. Y acá pequeñito está la onda seno, como la acabé de dibujar. Pues no se olvide, no es que se mueva así el resorte, es que yo le voy a estudiar de una manera senoidal para entender su comportamiento. Entonces, por ejemplo, mire, ya tengo periodo, ya tengo frecuencia. ¿Qué me falta saber? La amplitud.
¿Qué era la amplitud? Desde el inicio hasta la cresta. Esta distancia es la amplitud, que resulta ser la misma desde el inicio hasta el valle. La amplitud es la misma. La una se va a los positivos, la otra se va a los negativos, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, palabras más, palabras menos, es la distancia es la mayor distancia de la curva. Mire. A esto se le conoce como amplitud. Entonces, el periodo significará cuánto se demora mi partícula desde que empezó aquí hasta cuando fue acá. ¿Por qué? Porque cuando volvió acá dio una vuelta. Entonces, el periodo es esto, el tiempo que se demora en dar una vuelta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya se va acordando de algo siquiera? ¿Qué le parece? Ahora, ¿qué era un movimiento periódico? ¿Qué es un número periódico, por ejemplo? Eso de haber visto en mate. ¿Qué significa un movimiento periódico? Que cumple un periodo, ¿no? Sí, por ejemplo, me acuerdo que antes había números periódicos de 2 en 2, que por ejemplo le salía 4,14, y usted decía que es periódico de 2 en 2. Había números infinitos que salía 3,33333. Entonces, ¿qué significa? Que aunque mire la onda, aunque está aquí, se supone que si se sigue moviendo, la onda seguirá así periódicamente. ¿Estamos de acuerdo? No sé si le conté, en Japón hay la teoría de que todo lo que se hace tiene una consecuencia, sería la palabra correcta. Y por ejemplo, ellos dicen que si usted lanza una piedra en un estanque, se generan ondas, ¿no? Pero ellos tienen esa idea de que esas ondas traspasan el estanque y pueden seguir esas vibraciones hacia el infinito, periódicamente. ¿Estamos de acuerdo? Keila, ¿aún no le mando a hacer la página 194? Oh, no. Ya, entonces, hagamos, ¿ya qué le parece? ¿O de deber nomás? Ya, hagamos, ya. No hay problema. Vamos viendo, dice. Página 194, primera pregunta. Explica 5 ejemplos donde ocurre el movimiento periódico en la vida cotidiana. ¿Qué va de movimientos periódicos? Son movimientos que parece que se van de largo, pero parecen, ¿no? Pero son movimientos constantes que tienen un estilo. Por ejemplo, su licuadora, cuando usted hace el jugo. Si se da cuenta que mientras dure el movimiento es como periódico, porque usted usa una sola velocidad. Aunque no va a estar como loco, sube y sube, baja, sube, baja. No, no. Entonces, mire, por ahí es un ejemplo. Otro ejemplo, el reloj. Vea, se va moviendo periódicamente. Alguien me decía, profe, cuando vamos en el carro, pero el carro va a una misma velocidad. O sea, yo voy a unos 60 kilómetros por un largo tiempo. Entonces puede decir que la llanta está yendo periódicamente al mismo ritmo, al mismo ritmo.
Vea, ya por ahí ya le doy 3 ejemplos. Usted agrega unos 2 más. Se acabó. Contestada la primera pregunta. La pregunta número 2, aunque dice actividad investigativa, eso creo que debe hacer usted. ¿Cuál es la pregunta? La relación entre el movimiento periódico y el movimiento armónico simple. Pues vea, genial, genial esa relación. ¿Cómo se relaciona? Se relaciona, será de relacionarse por la amplitud, por el periodo, por la frecuencia. Tiene que haber una relación entre este movimiento y este movimiento. Entonces, hay como 3 partes importantes. Ponga unita. Ya esta pregunta sí quiero que responda, pero solo leyendo media carilla ya sabe. ¿Qué principio de proporcionalidad es fundamental en el movimiento armónico simple? ¿Y por qué? Entonces todos le van a atinar a la primera, pero el por qué voy a leer. ¿Sí? ¿Qué entendió de la lectura? Ya. Pregunta número 3. Dice, explica empíricamente, es decir, a base de la experiencia, a base de lo que vio, a base de lo que cree empíricamente, con un ejemplo de resorte, tanto gráficamente como con argumentos, lo que sucede cuando el resorte se encuentra en equilibrio y en su máxima elongación. Entonces usted tiene que hacer empíricamente, o sea, ¿qué sucedería? Entonces, qué sé yo le aconsejo que haga lo que hicimos al inicio, ¿no? Yo tengo mi resorte. ¿Y qué pasaría o qué pasa cuando sufre máxima elongación? Aumenta su distancia, mire. Mientras sea elástico, vuelve a su posición original. Si yo le suelto, empieza a hacer este movimiento. Sube, baja, sube, baja. La amplitud va disminuyendo. Mire, ya por ahí nomás ya tiene ya. Pregunta número 4. Ay, esta me parece interesante, aunque sí les ayude. Utiliza la segunda ley de Newton para realizar un análisis con diagrama de cuerpo libre cuando un cuerpo es atado a un resorte sobre una superficie horizontal y a su vez es alado por una fuerza F horizontalmente bajo las siguientes condiciones. A. El cuerpo se encuentra sobre una superficie rugosa. B. En el segundo caso no existe rozamiento. Entonces vamos, está facilito, mira. El resorte es alado con una fuerza, mira. Y dice que en el primer caso aquí hay rozamiento porque es una rugosa. Entonces me dice que dibuje el diagrama de cuerpo libre. Entonces cojo mi diagrama de cuerpo libre, aquí está la masa. Obviamente primero va el peso. Como hay contacto entre superficies, mire, contacto entre superficies, existe la normal. Como es alado con una fuerza, coloco F. ¿Y qué me falta? ¿Qué va a ocasionar el resorte? ¿Que se mueva o limite el movimiento? ¿Qué hace el resorte en este caso? Mire que se va a mover para acá.
¿Qué va a hacer el resorte? Más Villena, ¿qué va a hacer el resorte? ¿Limita el movimiento o hace que salga más rápido? Aumenta la velocidad. ¿Aumenta seguro? O sea, está el resorte. Yo voy jalando mi bloque y el resorte me va a ayudar o me va a impedir. Le impide al ruedo porque le estira, ¿no? Eso, ¿no es cierto? O sea, le hace una fuerza como que no le deja. Entonces, ¿qué significa? Que para acá hay una fuerza elástica, ¿sí? Impide el movimiento. Ahora, obviamente esta fuerza es mayor, por eso se mueve. Entonces, déjeme graficarle más grandecito. Y me dice que también hay rozamiento. Entonces no se olvide que el rozamiento siempre es contrario al movimiento. Entonces, aquí también, aparte de esa fuerza, habrá una fuerza de rozamiento. Entonces, dos cosas van a impedir que se mueva libremente. La fuerza del elástico y la fuerza de rozamiento. Mire mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, si yo quiero poner, según sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, normal menos del peso es igual a 0, normal es igual al peso, porque en el Y no se mueve. En el X, como sí se mueve, sería sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. Positivo que tengo, fuerza, negativo, menos fuerza elástica, menos fuerza de rozamiento, es igual a masa por aceleración. ¿Listo? Primer caso. En el segundo caso me dice que no hay rozamiento. Entonces aquí dice que es liso, no hay rozamiento. Entonces, ¿qué pasaría? No habría fuerza de rozamiento, pero sí la fuerza elástica. Entonces, ¿qué debería quitar aquí? Fuerza de rozamiento. ¿Listo? Segundo caso. Yo mismo creo me debo autocalificar. Fácil, ¿no, muchachos? Y si se da cuenta cómo usted puede ir relacionando todo lo que ha aprendido. O sea, las leyes de Newton pueden entrar en cualquier movimiento que tenga peso, si tiene velocidad. O sea, eso es lo complicado sería para usted la palabra. Usted puede relacionar absolutamente todo. Porque mirará, usted quiere seguir haciendo grande. Recuerde que la fuerza elástica es K por delta X. Si hay rozamiento, recuerde que el rozamiento es coeficiente por la normal. Mire cómo se va alargando. Pilas con eso. Y es evidente que usted debe saber bien las bases y lo demás, mire, solo se va añadiendo, añadiendo, añadiendo. Por eso es la idea de enseñarle lo básico, para que de ahí usted construya el conocimiento. Porque no es que de una fórmula, de un tema a otro, la fórmula ya cambia, no. Sigue siendo todo lo mismo. Pilas, muchachos. Entonces usted va a hacer las 5 y las 6 de la página 195. Eso le va a quedar de deber a usted. ¿Sí?
terminar la página 194 y el 5-6 de la página 195. Aunque mirará que ya hemos visto amplitud, periodo y frecuencia. Es decir, usted ya está en capacidad de hacer la página 198 y 199. Ya puede hacer usted. Ahora, si usted quiere unos puntitos extras, la siguiente clase, puntos obviamente al examen, adelántese, porque yo le de preguntar qué puso en esta respuesta, qué hizo, y ya. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que me tenga que decir? ¿Todo está claro? Listo, hijo. Entonces déjeme, le tomo lista. Y eso sería todo por el día de hoy. Con todo le voy a pasar un video al grupo de WhatsApp para que lo mire, porque es algo interesante, la verdad. Y ojalá le sirva mucho para poder tapar algunas dudas que tenga. Entonces, pilas con eso. A ver, vamos. Vadillo. Benalcázar. Presente. Borja. Burgos. Presente. Cano. Presente. Chicaiza. Presente. Encalada. Presente. Espín. Gaibor. Presente. Gómez. Presente. Hidalgo. Presente. Jácome. Presente. Alondra. Presente. Jiménez. Presente. Lagos. Presente. Mazacón. Presente. Medina. José. Presente, Liz. Ya Medina, ya le escuché. José Mena. Presente. Keila. Presente. Ocaña. Pazmiño. Presente. Pérez. Presente. Reynoso. Presente. Rubio. Presente. Ruiz. Presente. Ingaña. Presente. Tipantocta. Presente. Villena. Presente. Ya listo. Espín ya está por ahí. Espín creo que se fue a dormir. Listo, muchachos. Ya, esa es. Listo, muchachos. Cuídense mucho. Pórtense bien. Y nos vemos la siguiente clase. Adiós.